Un saludo muy especial para Adolfo Beck y para toda la audiencia. Me ha pedido el señor periodista y amigo Adolfo Beck que hablemos sobre el tema de la violencia obstétrica. La Organización Mundial de la Salud en 2014 abrió las puertas al debate a una modalidad de violencia de género invisible, pero que afecta a la sociedad actual, la violencia obstétrica. La citada Declaración de la Organización Mundial de la Salud denuncia el maltrato y la falta de respeto en la atención del parto, promoviendo la investigación, la implantación de políticas, control de calidad en los centros sanitarios y la implicación de todos los intervinientes, incluidas las mujeres que deben denunciar las malas prácticas. De acuerdo con la OMS, en todo el mundo, muchas mujeres tienen un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integralidad física y la no discriminación. La violencia obstétrica, entendida como una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, se configura en las conductas de acción u omisión que se ejerce en el sistema de salud y en ocasiones por el personal sanitario, de manera directa o indirecta, durante la atención del embarazo, del parto y del puerperio. Esta forma de violencia contra la mujer es muy variada. Podríamos decir que se inicia muchas veces desde el ambiente familiar, cuando se rechaza a la gestante por ser madre soltera o cuando tiene dificultades para ser atendidas en la consulta preconcepcional o durante los controles prenatales. Ya en la atención del parto propiamente dicho, vemos diferentes expresiones, como las dificultades de acceso al centro asistencial, sea por falta de camas o barreras de acceso por incapacidad de pago o distancia geográfica, o en la remisión a centros de mayor complejidad cuando se necesitan. Quejas por maltrato verbal, información incompleta, fragmentada o contradictoria, falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado, dificultades para la analgesia durante el parto o la analgesia peridural, de la cual no siempre se tiene acceso por dificultades de anestesiólogo o de recurso humano calificado. Durante el parto, por ejemplo, la episiotomía, que está indicada sobre todo en las primigestantes, es importante previamente obtener el consentimiento informado previa explicación clara y completa de la necesidad de practicarla para evitar desgarros mucho más traumáticos que dejan secuelas de relajación del piso pélvico que se manifiestan más tarde, por ejemplo, con incontinencia urinaria femenina. Ciertamente, la declaración de la Organización Mundial de la Salud invita a un accionar más enérgico, la investigación y la implantación de políticas públicas de atención y control de calidad en los centros sanitarios con participación de todos los intervinientes en el proceso de atención de la gestante. Es lo que se denomina la humanización en la atención en salud. Atención con calidad, pero también con calidez durante su embarazo, parto y puerperio, lo que está en plena concordancia con el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia y con el artículo 11 de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015. Tanto la norma superior como la ley estatutaria dan a la embarazada especial protección constitucional, comillas, gozarán de especial asistencia y protección del Estado, dice la Constitución, y se adoptarán medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud que se requieran durante el embarazo y con posterioridad al mismo, y para garantizar que se puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso a los servicios de salud, establece la ley estatutaria en salud. Es decir, corresponde al Estado
a través del sistema de salud, desarrollar medidas concretas y específicas para garantizar la prevalencia de estos derechos de las gestantes. También nos corresponde a los obstetras recordar que para las mujeres el momento del parto, sin importar si son primi o multigestantes, es uno de los momentos más trascendentales de su vida, y que una mirada cálida, una sonrisa, una cara amable, un apretón de manos no cuesta nada y genera empatía y confianza indispensable en la relación médico-paciente, especialmente en el caso de las maternas, que son mujeres especialmente sensibles. Respecto de la operación cesárea, en los últimos años viene en un creciente aumento en el mundo y en nuestro país. Según algunos estudios, se calcula que en Colombia entre el 30 y el 35% de los nacimientos se atienden bajo esta modalidad, con grandes variaciones regionales que en algunos casos puede llegar al 40%. Este porcentaje está en aumento y es alto indudablemente. Supera la cifra recomendada por la OMS del año 85 con la tasa ideal de cesáreas máximo del 15%. No obstante, al respecto, debo señalar que cuando se practica una operación cesárea bien indicada, se salva no una, sino 2 vidas. Y al contrario, cuando se deja de practicar siendo esta cirugía necesaria, se pone en riesgo la salud y la vida del binomio madre e hijo. Ahora, desde 1985 a hoy, las cosas han cambiado y han surgido nuevas indicaciones para la operación cesárea. Señalo algunas. El diagnóstico de sufrimiento fetal anteriormente lo hacíamos con el estetoscopio de Pinar, eso que parecía una cornetica y se le ponía en el abdomen de la gestante, basados en el oído entrenado del obstetra, y generalmente se hacía el diagnóstico cuando el feto ya estaba en muy malas condiciones. Hoy día, con el advenimiento de las pruebas de bienestar fetal avanzadas, incluyendo la monitoría fetal y la ecografía, se diagnostica el sufrimiento antes de que ocurra y se procede a la cesárea para garantizar el bienestar del recién nacido. Afortunadamente, los forceps e instrumentos de tortura similares ya reposan en los museos. ¿Cuántos desgarros maternos, fracturas craneales y hematomas de los recién nacidos no se realizaron y cuánto trauma obstétrico se hubiera evitado si en lugar de aplicar forceps se hubiera hecho una operación cesárea? Anteriormente, los viejos obstetras sacábamos pecho por atender un parto en presentación de pelvis. Los estudios posteriores demostraron que los recién nacidos con hipoxia fetal posteriormente tendrían menor rendimiento escolar. En conclusión, las presentaciones de pelvis hoy en día son una indicación de la operación cesárea. Algo parecido sucedía con las pacientes que ingresaban en trabajo de parto y tenían como antecedente una cesárea anterior. Anteriormente se les daba lo que se denominaba prueba de trabajo de parto, sometiendo a la mujer al riesgo de una ruptura de la matriz. Hoy día, la cesárea previa, con seguridad materna, por la seguridad de la madre, es una indicación de operación cesárea, un factor que incrementa exponencialmente el número de cesáreas bien indicadas. Según la publicación de la Universidad Nacional, los diagnósticos más frecuentes para la operación cesárea en el Instituto Materno Infantil de Bogotá son cesárea anterior en el 26% de los casos y estado fetal insatisfactorio, es decir, riesgo de sufrimiento fetal en el 16% de los casos. Como obstetra curtido de muchos años de servicio y docente universitario de la especialidad por más de 20 años, puedo manifestar que nunca me arrepentí de haber realizado una operación cesárea, en tanto que muchas veces lo hice por no haberla realizado a tiempo. Los médicos obstetras somos unos especialistas privilegiados
que atendemos simultáneamente el bienestar de dos seres humanos con gran incidencia en todo el grupo familiar durante los 9 meses de gestación, con sus días y sus noches, puentes festivos, esperando expectantes, atentos a cualquier signo ominoso que señale el riesgo para alguno de los dos, del binomio madre e hijo. El mayor premio que un obstetra puede tener es asistir en ese momento mágico, sublime, casi divino del nacimiento de un nuevo ser, escuchar el llanto fuerte y enérgico del recién nacido que grita su llegada al mundo, sentirlo sano, exuberante, lleno de vida y pleno de energía, entregarlo a la madre que en ese instante olvida todos sus dolores y nos premia con una sonrisa de esa gratitud y la mirada más hermosa, amorosa y tierna que un ser humano puede entregar a otro, la mirada de una madre a su hijo recién nacido. Muchas gracias.